Eran las 6 de la mañana. No tocaron el timbre, golpearon la puerta. Ese tipo de golpe seco, autoritario, que te congela la sangre porque sabes que al otro lado no hay buenas noticias. Yo estaba sentado en el borde de la cama, atándome las botas de trabajo, como había hecho cada mañana durante los últimos 25 años. Las luces rojas y azules de las patrullas entraban por la ventana, pintando las paredes de mi habitación como si fuera una discoteca del infierno. Mi esposa, Elena, se despertó sobresaltada. Me miró con esos ojos llenos de pánico, preguntando qué pasaba sin decir una palabra. Yo le dije que se quedara tranquila, que seguro era un error. ¡Qué ingenuo fui! Cuando abrí la puerta me encontré con 4 oficiales. El que estaba al frente, un hombre con cara de pocos amigos, ni siquiera me saludó. Leyó mi nombre de una hoja arrugada. Julián Castro. 56 años ahora, pero en ese momento tenía 42. 42 años de vida honesta, de trabajar turnos dobles en un almacén logístico cargando cajas hasta que la espalda me gritaba basta. Tiene derecho a guardar silencio, me dijo mientras me giraba bruscamente contra la pared. Sentí el metal frío de las esposas mordiéndome las muñecas. No era como en las películas, amigo. Dolía. Me apretaban los huesos. Los vecinos ya estaban afuera. Por supuesto que estaban. La desgracia ajena es el mejor espectáculo del barrio. Vi a la señora Rosa con su teléfono en alto, grabando. Vi a los muchachos de la esquina señalando. Pero lo que más me dolió fue ver a Elena en la ventana del segundo piso. Se tapaba la boca con ambas manos, lloraba, y en su mirada no vi solo miedo, vi duda, y eso me rompió. El oficial me empujó hacia la patrulla. Mientras mi cabeza chocaba contra el techo bajo del auto, el policía me leyó los cargos. Cargos graves. Contra mi propia hija, Vanessa, mi niña, mi Vanessa de 19 años. Se me detuvo el corazón, te lo juro. Por un segundo dejé de respirar. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo mi hija, a la que le enseñé a andar en bicicleta, a la que le pagué la universidad con el sudor de mi frente, podía decir algo así? Pero entonces, mientras la patrulla arrancaba y mi casa se hacía pequeña en el espejo retrovisor, mi mente hizo clic. Volví al pasado. Exactamente 2 semanas atrás. Estaba en el trabajo. El ruido de los montacargas era ensordecedor. Mi teléfono sonó. Era Vanessa. Raro, porque ella sabía que yo no podía contestar en horas laborales, pero contesté pensando que era una emergencia. Papá, necesito $48,000, me dijo. Así, sin hola, sin cómo estás, $48,000. Casi se me cae la caja que traía en las manos. Le pregunté qué pasaba, le pregunté si estaba en problemas. Es una inversión, me dijo. Andrés y yo tenemos un plan. Andrés Silva. Su novio. Un tipo 10 años mayor que ella, con una sonrisa demasiado blanca y manos demasiado suaves. Manos que nunca habían trabajado un día en su vida. Le dije que no tenía ese dinero líquido, que esos eran los ahorros de toda mi vida, mi fondo de retiro, el seguro por si Elena se enfermaba. Le dije que necesitaba ver un plan de negocios, algo real. Ella se puso histérica. Empezó a gritarme. Me dijo que yo era un egoísta, que siempre quería controlar su vida, que nunca confiaba en ella. Y luego, antes de colgar, dijo algo que en ese momento no entendí, pero que ahora, esposado en el asiento trasero de una patrulla, resonaba en mi cabeza como una sentencia de muerte. Dijo, «Te vas a arrepentir de ser tan tacaño. Vas a desear habérmelos dado». Y colgó. Ahí estaba la respuesta. Esto no era un arresto. Esto era una factura. Era el cobro por haber dicho que no. $48,000 o mi vida. Ella eligió destruirme porque no quise financiar los caprichos de su novio. Si tú hubieras estado en mi lugar, amigo, si tu hija te pide los ahorros de tu vida para dárselos a un tipo que sabes que no vale nada, ¿se los hubieras dado para evitar esto? ¿O hubieras hecho lo mismo que yo? Déjamelo en los comentarios, porque a veces, en la soledad de mi celda,
Todavía me lo pregunto. El juicio fue una carnicería. No duró meses como en la televisión. Fue rápido, brutal. La sala del tribunal olía a madera vieja y a desinfectante barato. Mi abogado de oficio era un chico joven, con el traje mal ajustado y ojeras de quien no ha dormido en 3 días. Apenas sabía mi nombre. Me dijo, Julián, firma esto, declárate culpable y buscamos una reducción de pena. Le dije que se fuera al diablo, que yo era inocente. Entonces llamaron a Vanessa al estrado. Entró vestida con ropa sencilla, sin maquillaje, con el pelo recogido. Parecía una niña asustada, una víctima perfecta. Cuando empezó a hablar, la sala entera contuvo el aliento. Lloraba, temblaba, contó historias de cosas que supuestamente le hice cuando tenía 12 años. Detalló cosas indebidas, palabras sucias, miedos nocturnos. Yo la miraba desde la mesa de la defensa y no podía creerlo. Cada palabra era una mentira diseñada con precisión quirúrgica. Lloraba en los momentos exactos. Hacía pausas para secarse las lágrimas justo cuando el jurado la miraba. Era una actuación digna de un premio Oscar. Y ahí, en la primera fila, estaba él, Andrés Silva, el novio, el arquitecto de todo esto. Me miró fijamente, y por un segundo, solo un segundo, sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Una sonrisa que decía, «Te lo advertimos, viejo». Era más barato pagar los 48,000. Me dieron ganas de saltar sobre la mesa y arrancarle esa sonrisa a golpes. Pero me quedé quieto, petrificado, viendo cómo mi propia sangre me despellejaba vivo frente a 12 extraños. Elena estaba sentada detrás de mí. Escuchaba los sollozos de nuestra hija, y yo podía sentir cómo su corazón se rompía. Ella quería creerme, yo lo sé. Pero Vanessa era tan convincente. ¿Cómo una madre va a pensar que su hija es capaz de inventar algo tan monstruoso solo por dinero? El jurado tardó menos de 4 horas en deliberar. 4 horas para decidir el resto de mi existencia. Cuando volvieron, ni siquiera me miraron a los ojos. Eso es mala señal. El juez pidió el veredicto. Culpable. La palabra retumbó en mis oídos como un disparo. Culpable de todos los cargos. El juez me miró con asco. Para él, yo era un monstruo. Un depredador que se aprovechaba de su propia familia. Se aclaró la garganta y dictó la sentencia. Julián Castro. Este tribunal lo condena a 18 años de prisión en el centro penitenciario estatal, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir 14 años efectivos. 18 años. Hice el cálculo mentalmente, rápido, como un reflejo. Tenía 42. Saldría a los 60. Si es que salía vivo. Elena soltó un grito ahogado y se cubrió la cara. Vanessa, en el estrado, abrazó a Andrés. Vi cómo él le susurraba algo al oído y le acariciaba la espalda. Parecía consuelo, pero yo sabía que era celebración. Habían ganado. Yo estaba fuera del camino. La casa, los ahorros, todo quedaba libre para ellos. Los oficiales me levantaron de la silla, me volvieron a esposar. Esta vez las esposas se sentían más pesadas. Eran el peso de una vida que se acababa de terminar. Mientras me sacaban de la sala, busqué la mirada de Vanessa una última vez. Ella levantó la vista. Ya no lloraba. Sus ojos estaban secos, fríos. Había una dureza en ellos que nunca había visto antes. No había remordimiento, solo había cálculo. Me empujaron hacia el pasillo que llevaba a las celdas de tránsito. Las puertas dobles se cerraron detrás de mí con un golpe metálico definitivo. ¡Bum! Ese sonido fue el final de Julián Castro, el padre de familia, el trabajador honesto. En ese momento, en la oscuridad de ese pasillo, entendí que si quería sobrevivir, tenía que dejar de ser ese hombre. Tenía que convertirme en otra cosa. Porque 14 años es mucho tiempo para pensar. Y créeme, amigo, yo iba a tener mucho tiempo para pensar en Andrés, en Vanessa y en los $48,000 que me costaron la vida. Pero lo que ellos no sabían es que no me habían matado.
Solo me habían enterrado. Y no sabían que yo era una semilla. Si te está gustando esta historia, dale al botón de me gusta y suscríbete, porque lo que viene ahora es el infierno, y te aseguro que quieres saber cómo salí de él. Bienvenido al infierno, o como lo llama el Estado, Centro Correccional de San Cristóbal. Olvídate de lo que has visto en las películas. La prisión no es acción constante, es aburrimiento. Es un aburrimiento denso, pesado, que te aplasta los pulmones. Es el olor a lejía barata mezclada con sudor rancio y desesperación. Y sobre todo, es ruido. Un ruido constante de puertas metálicas chocando, gritos lejanos y llaves girando. Me quitaron mi ropa. Me quitaron mi nombre. Dejé de ser Julián Castro. Me convertí en el recluso número 843. Un número en un sistema diseñado para romperte. Me asignaron al bloque C, el bloque de los indeseables. Incluso aquí adentro, entre asesinos y ladrones, hay clases. Si matas a un hombre en una pelea, te respetan. Si robas un banco, eres casi una celebridad. Pero si estás aquí por tocar a un niño, eres basura. Eres algo que se puede pisar, escupir y romper sin consecuencias. La primera semana 3 tipos me arrinconaron en las duchas. No preguntaron si era verdad. No les importaba la justicia. Solo querían sangre. Me rompieron 2 costillas y me partieron el labio. Mientras me pateaban en el suelo, uno de ellos me gritó al oído que a los tipos como yo había que cortarlos en pedazos. Yo no me defendí. No porque no pudiera. Tengo brazos fuertes de cargar cajas toda la vida. No me defendí porque estaba en shock. Mi mente seguía en la sala del tribunal, escuchando la voz de Vanessa, mi hija, contando mentiras mientras el juez asentía. El dolor físico de las patadas era casi un alivio comparado con el dolor de saber que mi propia sangre me había hecho esto. Aprendí rápido. Aprendí a caminar pegado a la pared. Aprendí a no mirar a nadie a los ojos. Aprendí a volverme invisible. Si eres una sombra, no te pueden golpear. Pero lo peor no eran los golpes. Lo peor eran las visitas. Elena vino a verme 30 días después de mi llegada. Nos sentamos separados por un vidrio grueso, sucio, lleno de huellas de otros dedos desesperados. Hablábamos a través de unos teléfonos negros antiguos que olían a aliento de 1000 hombres. Elena se veía terrible. Había envejecido 10 años en un mes. Tenía los ojos hinchados, rojos, y las manos le temblaban tanto que no podía sostener el auricular quieta. «Julián», me dijo. Su voz sonaba metálica a través del cable. «Julián, necesito que me digas la verdad. Mírame a los ojos». La miré. Era la mujer con la que había compartido 22 años de mi vida. La mujer con la que había pagado una hipoteca, criado a una hija, enterrado a nuestros padres. Y en sus ojos no vi amor, vi miedo. Yo no hice nada, Elena. Te lo juro por mi vida. Todo es mentira. Es por el dinero. Es por los $48,000. Ella negó con la cabeza cerrando los ojos con fuerza. Vanessa dice que tienes problemas, susurró ella. Me mostró mensajes, Julián. Mensajes en su teléfono. Dice que tú se los enviabas por las noches. Cosas horribles. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mensajes falsos. Por supuesto. Andrés era bueno con la tecnología. Crear una conversación falsa en un teléfono era un juego de niños para él. Son falsos, Elena. Nunca le escribí eso. Tienes que creerme. Ella empezó a llorar. Un llanto silencioso, desgarrador. No sé qué creer, dijo. Ella es mi hija, Julián. Y esos mensajes parecían tan reales. Ella dice que si sigo viniendo a verte, si sigo apoyándote, me va a cortar de su vida. Dice que no puede permitir que su madre apoye a su abusador. Me dio un ultimátum, o tú o ella. Me quedé helado. Ahí estaba la genialidad del plan de Vanessa y Andrés. No solo querían el dinero, no solo querían mi libertad, querían aislarme. Querían dejarme solo en el mundo para que no pudiera defenderme. Si me quitaban a Elena, me quitaban mi ancla. Elena, escúchame, le supliqué, golpeando suavemente el vidrio.
Ella te está manipulando. Andrés la está manipulando. Quieren la casa. Quieren todo. Elena se levantó. Dejó el teléfono colgando. Me miró una última vez con una expresión de dolor infinito. Se dio la vuelta y se fue. Esa fue la última vez que vi a mi esposa. Los meses pasaron. Se convirtieron en años. 1, 2, 3 años. 3 años de hormigón y silencio. 3 años de mirar el techo de mi celda preguntándome cómo era posible que el mundo siguiera girando mientras yo estaba enterrado en vida. Mi único contacto con el exterior era mi hermana, Carmen. Carmen era dura. Nunca se casó, vivía sola y tenía el carácter de un toro. Ella era la única que nunca dudó. Venía una vez al mes, me traía dinero para el economato y noticias del barrio. Pero un martes de noviembre, en mi 5º año de condena, Carmen llegó con una cara diferente. No traía comida, no traía revistas. Tenía los ojos secos, pero rojos, como si hubiera llorado hasta quedarse sin lágrimas. Se sentó al otro lado del vidrio y no levantó el teléfono inmediatamente. Supe que algo andaba mal. Mi corazón empezó a latir fuerte, golpeando contra mis costillas. Levanté el auricular. «¿Qué pasa?», pregunté. Carmen respiró hondo. Su voz temblaba. «Es Elena, Julián. ¿Qué le pasó? ¿Está enferma?». Carmen negó con la cabeza. «Falleció anoche, Julián. Un infarto masivo. Fue rápido. Los vecinos la encontraron por la mañana. El mundo se detuvo. El ruido de la prisión, los gritos, las puertas, todo desapareció. Solo quedó un zumbido agudo en mis oídos. Elena. Mi Elena. Murió sola», continuó Carmen, implacable, «en un apartamento alquilado de una sola habitación. Vanessa vendió la casa hace 4 años, Julián. La vendió y metió a su madre en ese agujero. Elena murió de tristeza, murió de vergüenza. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo. No era tristeza. Ojalá hubiera sido tristeza. Era algo más oscuro». «¿Vanessa estaba con ella?», pregunté. Mi voz sonaba extraña, como si saliera de la garganta de otro hombre. «No», dijo Carmen con asco. «Vanessa no la visitaba desde hace meses. Estaba demasiado ocupada gastando el dinero de la casa con Andrés». Cerré los ojos. Imaginé a Elena, sola, en una cama extraña, agarrándose el pecho, muriendo en la oscuridad. Y lo peor de todo, lo que me quemaba el alma como ácido, era saber lo último que ella pensó. Ella murió creyendo que yo era un monstruo. Ella murió pensando que el hombre que amaba había destruido a su hija. Vanessa le había robado a su madre la paz de sus últimos días. Le había robado la verdad. Abrí los ojos. Carmen me miraba preocupada, esperando que me derrumbara, que gritara, que llorara. Pero no lloré. En ese momento, algo dentro de Julián Castro se terminó de romper para siempre. El padre amoroso, el esposo devoto, el hombre que creía en el sistema y en la bondad de la gente. Ese hombre murió en esa silla de visitas. Y en su lugar, nació algo diferente, algo frío. Calculador. «Carmen», dije. Y mi voz era tan dura que ella se echó un poco hacia atrás. «Dime, hermano, ¿todavía tienes mis herramientas? ¿Los equipos de precisión que saqué del taller antes de todo esto?» «Sí, los tengo en mi garaje. Nadie los ha tocado». «Véndelos», le ordené. «Véndelos todos. Los tornos, los calibradores, todo». «¿Para qué, Julián? ¿Qué vas a hacer?» «Voy a contratar a alguien», dije. «No a un abogado. Los abogados no sirven. Necesito a alguien que sepa escarbar en la basura. Necesito encontrar la suciedad de Andrés Silva. Pero Julián, te quedan 9 años de condena». «No me importa si me quedan 100», respondí. «Elena murió creyendo una mentira. Y yo voy a dedicar cada segundo de vida que me quede, cada aliento en este maldito agujero, a asegurarme de que la verdad salga a la luz. Vanessa y Andrés creen que ganaron. Creen que porque estoy aquí encerrado y Elena está muerta, el juego se acabó». Me acerqué al vidrio, mis ojos clavados en los de mi hermana. «Diles que disfruten el dinero, Carmen.
Diles que se compren ropa cara y coches nuevos. Porque cuando yo salga de aquí, y voy a salir, no voy a ir a buscarlos con violencia. Voy a ir a buscarlos con la verdad. Y la verdad va a doler más que cualquier golpe. Colgué el teléfono, me levanté y caminé de regreso a mi celda. Esa noche, mientras los otros presos dormían o gritaban, yo me quedé mirando la pared de hormigón, donde ya no veía una prisión, veía una oficina. Tenía tiempo, tenía odio, y pronto tendría recursos. La guerra acababa de empezar. ¿Alguna vez has sentido que te quitan tanto que ya no tienes miedo a perder nada más? Déjame un comentario si sabes lo que es tocar fondo y decidir que la única salida es hacia arriba, pero llevándote a tus enemigos contigo. Dicen que el tiempo lo cura todo. Eso es mentira. En la prisión, el tiempo no cura. El tiempo infecta. El tiempo permite que la rabia se cocine a fuego lento hasta convertirse en un veneno frío y duro. Pasaron los años. 4, 5, 6. Yo dejé de ser el hombre que cargaba cajas. Me convertí en un fantasma que caminaba por el patio, observando, escuchando, aprendiendo. Y mi maestro fue Gustavo. Gustavo era un estafador de la vieja escuela. 60 años. Pelo blanco impecable incluso en prisión, y una mente que funcionaba como una calculadora. Él no estaba allí por violencia, sino por fraude fiscal a gran escala. Él me enseñó la lección más importante de mi vida. Julián, me decía mientras jugábamos ajedrez en el patio bajo el sol abrasador. La venganza es un plato de pobres, la justicia es un plato de ricos. Pero la ruina es un arte. Si quieres destruir a quien te hizo esto, no uses los puños, usa los papeles, sigue el dinero. Gustavo tenía razón, Andrés Silva no era un gángster, era un parásito, y los parásitos siempre dejan un rastro de baba por donde pasan. En mi 8º año de condena, Carmen volvió a visitarme. Se veía más vieja, más cansada. Cuidar de mí desde afuera le estaba pasando factura, pero ese día traía un sobre en la mano. Lo hice, Julián, me dijo en voz baja, pegando la frente al vidrio sucio. Vendí todo. Sentí un nudo en la garganta. No eran solo herramientas, eran 30 años de mi vida. Mi torno de precisión, mis taladros industriales, mis calibradores. Todo lo que había guardado en su garaje antes del juicio, pensando que algún día montaría mi propio taller. Esas máquinas eran mi plan de retiro, eran mi identidad. ¿Cuánto?, pregunté. $25,000 por todo, dijo ella. Fue lo mejor que pude conseguir rápido. $25,000. Mi pasado rematado por centavos para comprar mi futuro. Está bien, Carmen, le dije, tragándome el dolor. Ahora llama a Roberto. Roberto era el investigador privado que Gustavo me había recomendado. Un ex policía que fue expulsado de la fuerza por ser demasiado honesto o demasiado corrupto. Nunca supe cuál de las dos, y no me importaba. Solo me importaba que era efectivo. Roberto vino a verme 2 semanas después. Era un tipo bajo, con una chaqueta de cuero barata y olor a tabaco rancio. Se sentó, abrió una carpeta manila y sacó 3 hojas de papel. «Señor Castro», dijo con voz ronca, «usted tenía razón. Su yerno es un idiota con iniciativa». «¿Qué encontraste?», le pregunté. «Primero, la casa. Su casa. La vendieron 6 meses después de que usted entrara aquí. $195,000. Un precio ridículo, muy por debajo del mercado. Querían el efectivo rápido». «¿Y el dinero?», pregunté. «Aquí viene lo bueno», sonrió Roberto. Oficialmente, el comprador fue una empresa de responsabilidad limitada registrada en Panamá. Pero rastré la constitución de la empresa. El socio mayoritario es un tal Felipe Arango. ¿Le suena? Negué con la cabeza. Es el primo hermano de Andrés Silva, dijo Roberto dejando caer la bomba. Se vendieron la casa a sí mismos, lavaron el dinero a través de la empresa fantasma, y luego la volvieron a vender un año después por su valor real. Se quedaron con todo, Julián, con cada centavo de su trabajo.
Sentí como la sangre me hervía, pero mantuve la cara de póker. Gustavo me había enseñado bien. La emoción te hace débil. Los datos te hacen fuerte. ¿Qué más?, pregunté. Roberto sacó una fotografía granulada. Era una mujer joven, de unos 30 años, saliendo de un supermercado. Laura Vélez, dijo él. Era la compañera de piso de su hija Vanessa en la universidad. Vivían juntas justo antes de que todo esto estallara. ¿Y ella qué sabe? Roberto se inclinó hacia adelante, bajando la voz. La encontré en un pueblo al norte. Está asustada, Julián. Cuando le mencioné el nombre de Vanessa, se puso pálida. Dice que escuchó cosas, discusiones. Dice que una noche, 2 semanas antes de su arresto, escuchó a Andrés gritándole a Vanessa. Le decía que tenían que hacerlo, que era la única forma de conseguir capital. ¿Capital?, repetí. Sí. Andrés quería abrir un negocio de importaciones. Necesitaba dinero inicial. $48,000, para ser exactos. Todo encajaba. Las piezas del rompecabezas finalmente se unían. No fue un crimen pasional, no fue un error. Fue un plan de negocios. Mi libertad fue el costo operativo de su emprendimiento. ¿Laura testificará?, pregunté. Roberto hizo una mueca. Ese es el problema. Tiene miedo. Andrés la amenazó en su momento. Le dijo que si abría la boca, le pasaría lo mismo que a usted. Necesita garantías. Dile que yo le doy garantías, dije con firmeza. Dile que tengo $25,000 en efectivo. Dile que le pagaré protección, transporte, abogado, lo que necesite. Pero necesito que se siente delante de un juez y repita lo que escuchó. Roberto asintió y cerró la carpeta. Lo intentaré, Julián. Pero no prometo nada. El miedo es un motivador poderoso. El odio también lo es, respondí. Roberto se fue y me dejó solo con mis pensamientos. Por primera vez en 8 años, no me sentí como un preso. Me sentí como un cazador. Tenía el arma, la ruta del dinero. Tenía la munición, un testigo. Pero sabía que no era suficiente. Andrés era escurridizo. Vanessa era una actriz consumada. Necesitaba algo más. Necesitaba que se traicionaran entre ellos. Y ahí, sentado en esa sala de visitas fría, diseñé la trampa. Sabía algo sobre la naturaleza humana que aprendí viendo a los hombres romperse en prisión. La lealtad dura lo que dura el beneficio. Andrés y Vanessa eran cómplices, sí. Pero, ¿se amaban? No. Se amaban a sí mismos. Se amaban al dinero. Si yo lograba meter presión en el lugar correcto, si lograba que uno de ellos creyera que el otro iba a hablar primero, se comerían vivos. Regresé a mi celda esa noche y miré el calendario que había dibujado en la pared. 8 años tachados. Faltaban 6 para mi condicional. No, pensé. No voy a esperar 6 años más. A la mañana siguiente, pedí papel y lápiz. Iba a escribir una carta, no a un juez, no a un abogado. Iba a escribirle a la única persona que podía detonar la bomba. Iba a escribirle a Andrés Silva. Porque como decía Gustavo, si quieres que las ratas salgan del agujero, tienes que echar humo adentro. Y yo estaba a punto de prender fuego a todo su mundo. Si alguna vez has tenido que esperar años para hacer tu jugada, sabrás que la paciencia no es una virtud, es un arma cargada. Y yo estaba a punto de apretar el gatillo. 14 años. 5,110 días. Ese es el tiempo exacto que pasé respirando aire reciclado. El día que se abrió la puerta principal, el sol me golpeó en la cara como un martillo. No fue un momento de alegría cinematográfica. No hubo música de fondo. Solo hubo un guardia aburrido que me entregó una bolsa de plástico con mis pertenencias. Una billetera vieja, un reloj que ya no funcionaba, y un documento de liberación. Salí a la calle y el mundo me atacó. El ruido era insoportable. Los coches parecían más rápidos. La gente caminaba mirando pantallas brillantes en sus manos, ignorando todo lo que les rodeaba. Me sentí como un astronauta que regresa a un planeta que ya no reconoce. Carmen estaba esperándome en el estacionamiento. Mi hermana.
La única persona que no me abandonó. Se veía pequeña junto a su coche gris. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó. Lloró. Yo no pude llorar. Se me habían secado las lágrimas hacía una década. Solo la abracé con fuerza, sintiendo que ella era lo único real en este mundo nuevo y extraño. «Vamos a casa, Julián», me dijo. «Te preparé sancocho». «No», le respondí, «todavía no. Tenemos que ir a verla». Carmen entendió inmediatamente. No dijo nada. Arrancó el coche y condujimos en silencio hacia el cementerio municipal. El lugar estaba tranquilo, el pasto estaba recién cortado. Caminamos por filas interminables de lápidas hasta llegar a una parcela modesta, bajo la sombra de un árbol viejo. Ahí estaba, una placa de mármol simple. Elena Castro, amada esposa y madre. Me arrodillé. La tierra estaba húmeda. Carmen se quedó atrás, dándome espacio. «Hola, vieja», susurré. Toqué las letras frías de su nombre. Tardé un poco, pero aquí estoy. Le conté todo. Le hablé durante 1 hora. Le conté sobre la prisión, sobre Gustavo, sobre la venta de las herramientas. Le conté que no pude despedirme, y le pedí perdón. Perdón por no haberla protegido. Perdón por dejar que muriera creyendo que yo era un monstruo. Me levanté con las rodillas doloridas. Tenía 56 años, pero me sentía de 80. Miré la tumba una última vez e hice una promesa. No una promesa de venganza sangrienta, sino de limpieza. «No vas a descansar en paz todavía, Elena», le dije al viento. «No hasta que limpie tu nombre y el mío. No hasta que ellos admitan lo que hicieron». Volví al coche. Carmen me miró con preocupación. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora vamos a ver al fantasma», dije. «¿A quién?». «A mi hija». Carmen se puso tensa. «Julián, no puedes acercarte a ella. Tienes una orden de restricción. Si te ven, volverás a la cárcel y esta vez no saldrás nunca». «No me voy a acercar, Carmen. Solo quiero verla. Necesito ver al enemigo a los ojos para saber cómo derrotarlo». Condujimos hasta la dirección que Roberto, el detective, me había dado. Era un edificio de apartamentos en la zona industrial, lejos del barrio bonito donde vivíamos antes. Parece que el dinero de la casa no les duró tanto como pensaban. El karma es lento, pero llega. Nos estacionamos al otro lado de la calle. Esperamos. 2 horas después, la puerta del edificio se abrió, y ahí estaba ella, Vanessa. Tenía 33 años ahora, pero parecía de 40. Había perdido ese brillo de juventud que tenía en el juicio. Llevaba ropa barata, el pelo descuidado, y caminaba arrastrando los pies, cargando 2 bolsas de supermercado pesadas. Se veía cansada, se veía derrotada. Mi corazón, ese órgano traicionero, quiso sentir lástima. Era mi hija, después de todo. Pero entonces recordé la celda. Recordé a Elena muriendo sola. Recordé la sonrisa de Andrés en el juicio. Y la lástima se murió en mi garganta. Ella caminó hacia la entrada. De repente, se detuvo. Miró hacia nuestro coche. No podía verme bien. Los vidrios estaban tintados. Pero algo sintió. Un escalofrío. El instinto animal que te dice que hay un depredador cerca. Se quedó paralizada buscando con la mirada. Yo bajé la ventanilla. Solo un poco, lo suficiente para que viera mis ojos. Nuestras miradas se cruzaron a 30 metros de distancia. Vi cómo se le caía una de las bolsas, naranjas rodando por la acera sucia. Vi el terror puro en su rostro. Se llevó la mano a la boca. Sabía quién era yo. Sabía que el tiempo se había acabado. No dije nada, no hice gestos, solo la miré. Dejé que mi presencia le pesara como una losa de cemento. «Sube la ventanilla», le dije a Carmen. «Vámonos». Carmen obedeció, con las manos temblando sobre el volante. «¿Ya está?», preguntó mientras arrancaba. «Sí», respondí, recostándome en el asiento. «Ya sabe que estoy aquí, ya sabe que no soy un recuerdo. Ahora va a correr a llamar a Andrés, y cuando los criminales tienen miedo, cometen errores. Esa noche, en el sofá de Carmen,
Dormí mejor que en los últimos 14 años. No porque estuviera en una cama blanda, sino porque sabía que, al otro lado de la ciudad, Vanessa estaba despierta, mirando a la oscuridad, aterrorizada. El juego psicológico había comenzado. Y yo tenía la ventaja. Yo no tenía nada que perder. Ella lo tenía todo por perder. Si alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien que te traicionó, sabes que el silencio es más fuerte que los gritos. Dale me gusta si estás de acuerdo. Al día siguiente, fuimos a cazar a la otra rata. Fuimos por Andrés. Andrés Silva no fue difícil de encontrar. Las ratas siempre vuelven a las mismas alcantarillas. Roberto, mi detective, lo localizó en un bar deportivo del centro. El tipo de lugar donde los hombres van a gritarle a una pantalla para olvidar que sus vidas son un desastre. Entré al bar a las 9 de la noche. El aire olía a cerveza rancia y a grasa de hamburguesa. Mis ojos tardaron un momento en acostumbrarse a la oscuridad. Pero ahí estaba él, sentado en una mesa alta, con una camisa que le quedaba demasiado ajustada y un reloj dorado falso en la muñeca. Habían pasado 14 años. Andrés estaba más gordo. Tenía menos pelo y más papada. Pero mantenía esa expresión de arrogancia, esa sonrisa torcida de quien cree que es más listo que el resto del mundo. Estaba riéndose con unos amigos, probablemente contando alguna mentira sobre sus negocios imaginarios. Me senté en la barra, de espaldas a él, y pedí un agua mineral. Miré su reflejo en el espejo detrás de las botellas. Esperé. La paciencia es el único lujo que se aprende en la cárcel. Media hora después, Andrés se levantó. Caminó hacia el baño tambaleándose un poco. Era el momento. Lo seguí. El baño estaba vacío, gracias a Dios. Andrés estaba frente al urinario, tarareando una canción. Escuchó la puerta cerrarse y el pestillo echarse. Se giró, subiéndose la cremallera. Cuando me vio, su cara pasó de la borrachera al terror en menos de un segundo. Fue como ver una bombilla fundirse. Se quedó pálido, boqueando como un pez fuera del agua. Julián, tartamudeó. Retrocedió hasta chocar contra los lavabos. Julián, escucha, yo no sabía. Cállate, le dije. Mi voz sonó tranquila, demasiado tranquila. No vengo a pelear, Andrés. Vengo a negociar. ¿Negociar?, preguntó, secándose el sudor de la frente con una mano temblorosa. ¿Negociar qué? Tu libertad, respondí. Me acerqué un paso. Él se encogió. Vengo de ver a Vanessa, mentí. Fue una mentira calculada, suave. La visité ayer. Estaba muy asustada, Andrés. Me dijo que la policía está reabriendo el caso gracias a una nueva testigo. Una tal Laura Vélez. ¿Te suena? Al escuchar el nombre de Laura, Andrés tragó saliva ruidosamente. Vanessa está desesperada, continué, clavando mis ojos en los suyos. Dice que no quiere ir a la cárcel. Dice que ella era una niña, que tenía 19 años y que tú la manipulaste. Dice que la idea de la acusación falsa fue tuya, que tú planeaste todo para conseguir los $48,000. Eso es mentira, gritó él. Pero su voz era aguda, llena de pánico. Esa mentirosa. Fue idea suya. Ella odiaba que no le dieras el dinero. Sonreí por dentro. Ahí estaba. La lealtad de los ladrones duró exactamente 30 segundos. Ella va a testificar contra ti, Andrés, le dije, manteniendo la presión. Su abogado ya está hablando con el fiscal. Le van a ofrecer un trato. Inmunidad parcial si te entrega a ti como el autor intelectual. Tú te vas a comer 20 años por fraude, perjurio y extorsión. Ella saldrá en 2. Andrés empezó a hiperventilar. Miraba a la puerta como si quisiera salir corriendo. Pero yo bloqueaba la salida. Yo no hice nada, yo solo ayudé, balbuceó. No me importa lo que hiciste, le corté. Me importa lo que vas a hacer ahora. Saqué un sobre de mi chaqueta. Adentro había un borrador de declaración que mi abogado había preparado. Tienes una opción, Andrés, solo una. El fiscal no necesita 2 culpables, solo necesita 1. El primero que hable, gana. Vanessa ya está hablando. Pero tú puedes hablar más alto. ¿Qué quieres?
preguntó, derrotado. Quiero que testifiques. Quiero que subas a ese estrado y digas la verdad. Que digas que todo fue un montaje, que yo nunca la toqué, que todo fue por el dinero de la casa. Si lo haces, mi abogado le entregará al fiscal las pruebas de que Vanessa fue la instigadora. Tú serás un simple cómplice que cooperó. Te darán 5 años, tal vez 3 con buena conducta. ¿Y si no lo hago? Entonces dejo que Vanessa te hunda. Y créeme, ella lo hará con gusto para salvarse el pellejo. Además, tengo los registros bancarios de la empresa en Panamá. Sé a dónde fue el dinero, Andrés. Te tengo agarrado por el cuello. Hubo un silencio largo en ese baño apestoso. Solo se escuchaba el goteo de un grifo roto. Andrés miraba el suelo, luego el sobre, luego a mí. Estaba calculando. Su egoísmo estaba luchando contra su miedo. Y el miedo siempre gana. «Dame un bolígrafo», susurró. Le pasé el bolígrafo y el documento. Lo apoyó contra la pared húmeda y firmó. Su firma era un garabato tembloroso. Nada que ver con la firma arrogante que seguramente usó para vender mi casa hace 14 años. Guardé el papel en mi bolsillo. «Mañana a las 9 en la oficina del fiscal», le ordené. «No llegues tarde. Y Andrés, si intentas huir, si intentas avisarle a Vanessa, le daré este papel al juez y diré que me amenazaste. No tienes salida». «No huiré», dijo, con la voz rota. «Solo quiero que esto termine». Salí del baño dejándolo allí, apoyado contra el lavabo, un hombre destruido por su propia avaricia. Al salir a la calle, el aire de la noche me pareció más limpio. Saqué mi teléfono y llamé a Roberto. «Lo tenemos», le dije. La rata mordió el queso. Roberto se rió al otro lado de la línea. «Bien hecho, Julián. Ahora solo falta el golpe final». Colgué y miré al cielo. No había estrellas, solo la contaminación naranja de la ciudad. Pero por primera vez en mucho tiempo, pude respirar profundo sin sentir un peso en el pecho. La trampa se había cerrado. Andrés iba a traicionar a Vanessa. Vanessa iba a intentar destruir a Andrés. Y yo iba a estar allí para verlo, no como una víctima, sino como el juez que dicta la sentencia final. Si te gusta ver cómo los planes de los malvados se desmoronan, no olvides darle me gusta a esta historia. El día siguiente sería el gran día. La verdad saldría a la luz. Llegó el día. 30 días después de mi encuentro con Andrés en el baño del bar, las puertas del tribunal se abrieron de nuevo. Pero esta vez, el aire se sentía diferente. Hace 14 años, entré como un animal al matadero. Hoy, entraba como el carnicero. La sala estaba llena. Había periodistas, curiosos y, por supuesto, Carmen, sentada en la primera fila con las manos apretadas sobre su bolso como si contuviera una granada. Me senté junto a mi abogado. Al otro lado del pasillo estaba Vanessa. Se había arreglado el pelo y llevaba un vestido conservador, intentando recuperar esa imagen de niña inocente, que también le funcionó la primera vez. Pero sus ojos la delataban. Estaban inquietos, moviéndose de un lado a otro como los de un animal acorralado. Cuando vio entrar a Andrés, sonrió levemente. Pobre ilusa. Todavía creía que estaban en el mismo equipo. Andrés ni siquiera la miró. Se sentó en el banco de los testigos, sudando a mares, con la cabeza gacha. El juez entró, golpeó el mazo, y el espectáculo comenzó. Primero subió Laura Vélez, la antigua compañera de piso. Estaba nerviosa, pero su voz no tembló. «Señorita Vélez», preguntó el fiscal, «¿qué escuchó usted la noche del 12 de marzo de hace 14 años?» Laura respiró hondo y dijo, «Escuché a Vanessa y a Andrés discutiendo. Andrés gritaba que necesitaban capital para el negocio. Dijo que si el padre de Vanessa no soltaba los $48,000 por las buenas, lo haría por las malas. Vanessa respondió que una acusación de abuso destruiría a su padre, pero que si eso garantizaba el dinero, lo haría». Un murmullo recorrió la sala. Vanessa se puso rígida en su silla. Su abogado le susurró algo, pero ella no escuchaba. Estaba mirando fijamente a Laura con odio puro.
Pero el golpe de gracia llegó después. «Llamo al estrado a Andrés Silva», anunció el fiscal. Vanessa se relajó un poco. Esperaba que Andrés la defendiera. Esperaba que mintiera por ella. Andrés se sentó, juró decir la verdad y miró al suelo. «Señor Silva», preguntó el fiscal, ¿fue cierta la acusación de abuso presentada contra Julián Castro hace 14 años? El silencio en la sala era absoluto. Se podía escuchar el zumbido de las lámparas fluorescentes. «No», dijo Andrés. Su voz era apenas un susurro. «Más alto, por favor», pidió el juez. «No», repitió Andrés, esta vez casi gritando. «Todo fue mentira. Nunca hubo abuso. Todo fue inventado para presionar a Julián Castro. Queríamos que nos diera $48,000 para retirar los cargos. Pero cuando el fiscal decidió llevar el caso a juicio, ya no pudimos echarnos atrás. Tuvimos que seguir con la mentira hasta el final. ¡Traidor!». El grito de Vanessa rompió el aire. Se levantó de un salto tirando su silla. «Eres un maldito traidor. Fue tu idea. Tú me dijiste qué decir. Tú escribiste el guión. ¡Siéntese!», gritó el juez, golpeando el mazo con furia. Pero Vanessa ya no podía parar. Estaba histérica. 14 años de mentiras salieron a borbotones. «Él me obligó», gritaba señalando a Andrés mientras los guardias la sujetaban. «Yo solo quería el dinero. Yo no quería que mi papá fuera a la cárcel tanto tiempo. Fue culpa de Andrés». Y ahí estaba. La confesión. Me quedé sentado, inmóvil. No sentí alegría, no sentí triunfo. Solo sentí un vacío inmenso. Miré a esa mujer, gritando y pataleando como una niña malcriada, y no vi a mi hija. Vi a una extraña. Vi al monstruo que se había comido mi vida. El resto fue trámite. El juez anuló mi condena inmediatamente. Ordenó el arresto de Vanessa por perjurio agravado, fraude y conspiración. A Andrés, gracias a su trato, le darían 5 años. A Vanessa le caerían por lo menos 10. Cuando los oficiales le pusieron las esposas a Vanessa, ella me buscó con la mirada. «¡Papá!», gritó, con lágrimas corriendo por su cara, esta vez lágrimas de verdad, lágrimas de miedo. «¡Papá, ayúdame! ¡No dejes que me lleven!». Me levanté despacio. Me acerqué a la barandilla que nos separaba. La miré a los ojos una última vez. «Yo no tengo hija», le dije con voz suave. «Mi hija murió el día que me vendió por $48,000. Se la llevaron arrastrando». Sus gritos se apagaron cuando se cerraron las puertas dobles. Salí del tribunal. Carmen me abrazó llorando de felicidad. Los periodistas me rodearon, preguntando cómo me sentía, qué iba a hacer ahora. No respondí. Caminé hasta el coche, me senté y cerré los ojos. «Ya está», pensé. «Se acabó. Han pasado 3 años desde ese día. Ahora tengo 59 años. Vivo en un apartamento pequeño, cerca del trabajo. Sí, sigo trabajando en logística. Me gusta. Me mantiene ocupado. Hoy es domingo. Estoy sentado en mi balcón, tomando café negro. Sobre la mesa tengo 3 cartas. Son de Vanessa. Me las envía desde la prisión de mujeres. Carmen dice que debería leerlas, que Vanessa dice estar arrepentida, que ha encontrado a Dios, que quiere el perdón de su padre. Tomo las cartas. Saco un encendedor del bolsillo. Prendo fuego a la esquina del primer sobre. Veo cómo el papel se arruga y se vuelve negro. El fuego consume su nombre, consume sus palabras, consume sus mentiras. Tiro las cartas ardiendo en un cenicero de metal y observo cómo se convierten en ceniza. No la odio. De verdad que no. El odio requiere energía, y yo ya no quiero gastar mi energía en ella. Pero tampoco la perdono. Algunas cosas no se pueden perdonar. Elena murió sola por culpa de su ambición. 14 años de mi vida se perdieron en una celda de hormigón. Eso no se arregla con una carta. El humo sube hacia el cielo de la mañana. Me siento ligero. He recuperado mi nombre. He limpiado la memoria de Elena. He puesto a los culpables donde pertenecen. No es un final feliz de cuento de hadas. No recuperé el tiempo perdido. No recuperé a mi esposa.
Pero cuando me miro al espejo por las mañanas, ya no veo a una víctima. Veo a un hombre que sobrevivió. Veo a Julián Castro, un hombre libre. Y con eso, amigo mío, con eso es suficiente. Gracias por escuchar mi historia. Si algo de esto te ha llegado, si te ha hecho pensar en el valor de la lealtad y el peso de la verdad, comparte esto. Nunca sabes quién necesita escuchar que, al final, aunque tarde, la verdad siempre gana. Cuídate mucho.